El cristiano y el día sábado. Estudio completo del tema. Recomendamos que estudien cada uno de los versículos bíblicos. Además de que escuchen el estudio completo para una mejor comprensión, y tener una mente dispuesta a la revelación del Espíritu Santo. Algunos grupos de cristianos insisten en que los creyentes en Cristo nacidos de nuevo bajo la dispensación del nuevo pacto deben estar sujetos a la ley de Moisés, especialmente en lo que se refiere a guardar el día sábado. Muchos de ellos no cesan de hostigar y condenar a aquellos creyentes que no van al edificio de reunión de la iglesia el día sábado. Ellos aseguran que la identificación de un verdadero creyente está en guardar este día en particular. Eso es tan cierto que algunos han declarado sin ninguna base bíblica que el sábado es el sello de Dios y que en el último tiempo solo aquellos que guarden el sábado serán salvos. Algunos de estos hermanos en Cristo han creído lo que sus líderes le han enseñado y lo viven por sincero temor y miedo a ofender a Dios y perder su estado de favor o gracia ante Él. Muchos enseñan que la Iglesia Católica Romana se tomó la autoridad para cambiar el día de reposo de sábado para el día domingo en el siglo IV bajo el gobierno de Constantino. Lo cierto es que no fue la Iglesia Católica la que anuló el sábado, sino que fue el Espíritu Santo mismo quien inspiró a los escritores del Nuevo Pacto para esto. Bajo el Nuevo Pacto, en ninguna parte se ordena a los cristianos a observar el sábado, pero sí se le amonesta y reprende por hacerlo. A continuación, una lista de citas bíblicas bajo el Nuevo Pacto en el cual se prueba que la enseñanza apostólica era que el sábado no se debía de observar como principio cristiano ni de identificación alguna para el pueblo de Dios. No condenamos a aquellos que observan el sábado, pero tampoco aceptamos que se nos predique e insista a tal práctica como mandamiento requerido bajo el Nuevo Pacto, ni mucho menos como señal de un verdadero cristiano. Somos salvos por gracia por medio de la fe y no por las obras de la ley. La ley de Moisés contenía en sí mandamientos y ceremonias que miraban o apuntaban hacia Cristo, cosas las cuales Dios llama en su palabra, sombra de lo que había de venir. Una vez que Cristo vino, ya estas sombras son innecesarias, pues han perdido su razón de ser y de existir. A diferencia de muchos llamados creyentes, creemos que la ley de Dios es perfecta y perpetua, pero también entendemos que el día sábado era una de estas sombras que habían de cumplirse y que tenían un significado en Cristo. Gálatas 4:1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. 2, mas está debajo de tutores y curador hasta el tiempo señalado por el Padre. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. 8. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. 9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos, en los cuales queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días sábados, y los meses, y los tiempos, y los años. 11. Temo de vosotros, que no haya trabajado en vano en vosotros. Pablo estaba preocupado con la iglesia de los Gálatas y llegó a pensar que quizás había perdido su tiempo, trabajado en vano, con ellos porque todavía no maduraban, ni crecían espiritualmente para aceptar la realidad de la libertad en Cristo Jesús. Ellos todavía seguían apegados a la ley de Moisés y a la idea de guardar el sábado, y los demás días de fiesta instituidos en la ley mosaica. En el verso 5 Pablo les aclara a los cristianos de Gálatas que Cristo vino para redimir y vivió bajo la ley para redimir, comprar, rescatar, a los que estaban bajo la ley para que pudieran ser hechos hijos libres con el Espíritu en los corazones. No que antes no hayan sido hijos, pero eran hijos esclavizados tal como lo dice en el verso 1. 1. El heredero es niño, en nada difiere del esclavo. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:12. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros.
ningún agravio me habéis hecho. 13. Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio. 14. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 15. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. 16. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. 17. Tienen celos de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. 18. Bueno es ser celosos en bien siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 20. Querría cierto estar ahora con vosotros, y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. 21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? 22. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. 23. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. 24. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Note bien, en el monte Sinaí, tipo de esclavitud, se dieron los 10 mandamientos. Gálatas 4. 25, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. 26 Más la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. La madre, patria o pacto de los cristianos es la Jerusalén celestial. Gálatas 4. 27, porque está escrito, alégrate, estéril, que no pares. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada, que de la que tiene marido. 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29, empero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. De la misma manera en que Agar, la ley terrenal del monte Sinaí, perseguía a Sara, la ley celestial de la Jerusalén de arriba, es ahora. Los que insisten en guardar la ley y los sábados persiguen a los que han sido libres de la esclavitud de la ley. Gálatas 4. 30, más que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Este es el mandamiento para todos los cristianos. Echa fuera el legalismo para que seas libre. Somos cristianos nacidos de arriba, de Dios y en libertad. 2 Corintios 3. 1. Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos. No tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. 2. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 4. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. No de la letra, mas del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El apóstol Pablo habla claramente que la gloria de lo que estaba escrito en piedras había de perecer. Lo único que ha sido escrito en piedras fue, los 10 mandamientos. El pacto de Moisés es llamado el ministerio de la muerte y la condenación. 2 Corintios 3. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. 2 Corintios 3.
10. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Lo que perece son los 10 mandamientos y la ley de Moisés con toda su gloria. 2 Corintios 3. 12. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. 14. Empero los sentidos de ellos se embotaron. Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. 15. Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Este es el llamado del cristiano, ser cada día más y más como el Señor por medio del Espíritu y la transformación de nuestra mente. Colosenses 2. 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero la realidad se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo nos dice muy claramente que los días de fiesta, los días de luna nueva, y los días de reposo judíos eran sombra o tipología de la realidad que es en Cristo. Hebreos 4. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. 2. Porque también a nosotros se nos han evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. El estar en el verdadero reposo es estar en Cristo por medio de la fe. Hebreos 4. 3. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. 4. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. 6. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. 7. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es entrar a estar en Cristo por medio de la fe. A medida que los escogidos, el pueblo de Dios, creen en Cristo, entran en el reposo. Hebreos 4. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los desobedientes al Evangelio que no creen en Cristo no entran al verdadero reposo de Dios. Romanos 14. 1. Recibid al flaco débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. 2. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. Otro que es débil, come legumbres. 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. 4. Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno. Para su Señor está en pie, o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. 5. Uno hace diferencia entre día y día el débil en la fe. Otro el firme en la fe juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. 6. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. Así que ninguno nos obligue a guardar sábados ni días especiales como prueba de nuestra cristiandad, pues el que tal cosa hace es el débil que trata de imponer sus flaquezas en los demás. Romanos 14. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
8. Que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 9. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. 13. Así que, no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. 14. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo. Mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. 15. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. 16. No sea pues blasfemado vuestro bien. 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es acepto a los hombres. 19. Así que, sigamos lo que hace a la paz, y a la edificación de los unos a los otros. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Más malo es al hombre que come con escándalo. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o sea debilitado. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. 23. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe, es pecado. Dios tuvo la oportunidad perfecta para imponer el día sábado a la iglesia y no lo hizo. En el concilio de Jerusalén, cuando se debatía si los creyentes debían de guardar la ley o no, después que todos hablaron acerca de las cosas que Dios estaba haciendo entre los gentiles, Jacobo, lleno del Espíritu Santo, habló y dijo, Hechos 15. 28 que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. En resumen. 1. Libres de idolatría. 2. Libres de inmundicia. 3. Libres de inmoralidad sexual. Se da cuenta fue el Espíritu Santo y los apóstoles, no Roma, ni Constantino, ni los papas. Hechos 15. 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. 3. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo, que es menester circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 6. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. 7. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
11. Antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos. 12. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. 13. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió, diciendo: Varones hermanos, oídme. 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída. Y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 18. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. 19. Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados. 20. Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. 23. Y escribir por mano de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. 25. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26 hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27. Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. 28. Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. 30. Ellos entonces enviados, descendieron a Antioquía. Y juntando la multitud, dieron la carta. 31. La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. No pasara ni una jota ni una tilde de la ley. Después de haber presentado la enseñanza de los apóstoles respecto a la ley y al sábado, ahora veremos qué fue lo que quiere decir Cristo, cuando dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpliese. Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí tenemos un aparente problema. Hemos visto que Pablo amonestó a los cristianos de Gálatas que guardaban el sábado y dijo a los romanos que el que hacía diferencia entre día y día era débil, y también dijo a los colosenses que no dejaran que nadie les juzgara por no guardar los días de reposo, los días de luna nueva y los días de fiesta. Todo esto es parte de la ley. El apóstol Pablo también enseñó que la ley con toda su gloria habría de pasar. El libro de Hebreos nos dice que la ley ha sido dada por vieja y que desaparecería. En el concilio de Jerusalén el Espíritu Santo movió a Pablo, Pedro, Jacobo y los apóstoles y hermanos presentes a no obligar a los creyentes a guardar la ley de Moisés, y solo le dieron 3 mandamientos a seguir, y de estos ninguno venía directamente de los 10 mandamientos. ¿Cree usted que el apóstol Pablo será llamado el más pequeño en el reino de los cielos por haber enseñado tal cosa?
¿Cree usted que el apóstol Pedro y Jacobo y los demás apóstoles y hermanos estaban en pecado y faltando a las palabras de Cristo en Mateo 5:17? Yo no lo creo, en lo más mínimo. Si alguien es llamado grande en el reino de los cielos, este es Pablo y este es Pedro. La ley permanece. Los apóstoles reconocieron la realidad de lo que muchos hoy no han llegado a entender. La ley permanece incambiable. El apóstol Pablo decía que la ley era buena y que era espiritual, pero la ley está para acusar y para corregir, para traer a la luz el pecado para que el pecador se encuentre condenado y al verse acusado por su estado de maldición, venga a Cristo. Gálatas 3:19-24. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí del pecado sino por la ley. Porque sin ley el pecado está muerto. El propósito de la ley es el de exponer el pecado, por eso se llama el ministerio de la condenación y de muerte, 2 Corintios 3:9, porque expone el pecador y lo declara en deuda con Dios, condenado y muerto porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Una vez el hombre reconoce su pecado y su condición, entonces entra en vigor la gracia de Dios. Los cristianos nacidos de nuevo han sido justificados por medio de la obediencia de Cristo. En Cristo somos obedientes y cumplimos la ley. Por eso la ley ya no nos condena porque estamos en Cristo. Cristo fue obediente a la ley, por eso nosotros los cristianos somos obedientes a la ley, porque la obediencia de Cristo se nos ha sido imputada. Nuestra obediencia viene, no por guardar el sábado, las obras, sino por la fe en Cristo. Esto es exactamente lo que nos enseña Dios por medio de Pablo. No como quienes estamos sin ley, sino como quienes estamos bajo la ley del Espíritu. Cristo dijo que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, satisfacer a plenitud. A eso vino Cristo y eso hizo, lo que nadie había podido hacer Cristo lo hizo por nosotros. Romanos 5:18, así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. 19, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 20, la ley empero entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó. Romanos 8:10. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo de maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas 12, la ley también no es de la fe, sino, el hombre que los hiciere, vivirá en ellos. 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. 14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El querer vivir bajo la ley es caer en condenación. Los que no están en Cristo son condenados por la ley y los 10 mandamientos, y la ley perecen y han pasado para los que están en Cristo, pues no tienen poder de condenarlos, pues Cristo con su obediencia nos justificó. Los cristianos han sido redimidos de la maldición de la ley, como dijo el apóstol Pablo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3:11-14. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. La ley del Espíritu y la ley del amor que nos guía a toda verdad y toda justicia.
Amén. Ministerio El Arte de Servir. Suscríbete y comenta.